Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Seguimos con información. El presidente López Obrador se acaba de pronunciar en su conferencia matutina sobre la gira que encabezó este fin de semana junto a Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que dijo. Bueno, fue una muy buena gira. Estoy muy contento, muy satisfecho por la decisión que tomó el pueblo de México de elegir a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México, ahora presidenta electa, luego presidenta constitucional. Fue realmente una bendición para el pueblo de México. Y estamos haciendo una gira de manera conjunta. Yo creo que es algo también inédito, porque vamos juntos a visitar regiones, obras, a evaluar sobre el avance de los programas. Y precisamente vamos a hablar de este y otros temas con Ernesto Guerra, él es analista político. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, estimado Mario, a tus órdenes. Gracias Qué gusto por estar aquí. Pues a ver, de entrada, ¿qué te parece el tema de que el presidente en funciones y la virtual presidenta electa estén en giras, en un periodo de transición, digamos, giras acompañándose? ¿Qué nos dice esto en términos políticos y de lo que vendrá también para la siguiente administración? Bueno, mira, lo primero que tendríamos que decir es que forma parte, de acuerdo a lo que ellos han manifestado, en un tema, sí, de transición, pero me parece que lo que hacen es señalar la ruta de lo que serán los temas, los proyectos que le deja el gobierno saliente del presidente López Obrador a la presidenta, pues, electa ya, que en próximas fecha será la presidenta constitucional, una vez que el Tribunal Electoral califique la validez de esta elección. Y interesante, Mario, porque mira, resulta que tiene esta visita a 3 estados, donde 2 de ellos son los últimos reductos del priismo nacional, es decir, con 2 gobernadores o los 2 últimos gobernadores que tiene el PRI en estos 2 estados, y donde hace compromisos que habría que ver si la presidenta electa está de acuerdo con ellos. Aparentemente, en esta transición donde deja los proyectos encaminados el presidente López Obrador, y de una u otra manera la presidenta electa los asume como suyos, como propios, y marca ruta. Interesante porque son 2 estados de la República donde son priistas los gobernadores, los últimos que tiene, pero hay temas importantes ahí. Por ejemplo, este asunto de la minera Pasta de Conchos, donde recordemos que en 2006 desafortunadamente hubo un accidente donde más de 60 personas, 65 si no mal recuerdo, perdieron la vida. Entonces hay un compromiso por parte de la presidenta electa de asumir este trabajo de continuar con los rescates ahí. Y en Durango igual se asume, pero me parece, Mario, lo más importante es esta manera, este feeling político del presidente para cerrar unidad, para cerrar pinza, para decirle a los gobernadores, porque seguramente será una gira por todos los estados de la República, y es otra manera de presentarle a la presidenta electa. No sé si lo necesita la presidenta electa, pero es este feeling que tiene el presidente López Obrador, donde le dice, aquí estamos, se las encargo, donde tiene este tema de decirle también, ahí te dejo estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, Tamaulipas, el tema de aduanas, se lo dice a, pues, a un hombre de confianza, que es su gobernador emanado de la 4T, y sobre todo este mensaje donde dice, vamos a cerrar filas, la elección ya terminó,
ya cerremos esta herida, dejemos las cosas y continuamos con algo importante, ¿no? Este mensaje que dice la 4T sigue, no hay un paso atrás y no les va a fallar seguramente la presidenta electa. Ujú. Es como de la parte fundamental de esto y lo más interesante será ver cómo es recibida en otros estados, ¿no? Porque aquí hubo un intento de abucheo a los gobernadores priistas, sale el presidente a atajarlos muy bien y me parece que lo interesante será ver la reacción que genera esto ante un tema de economía que de pronto también ahí tiene sus altibajos con estas iniciativas, que por cierto, esta semana es crucial para la del Poder Judicial de la Federación, Mario. Ujú, ujú. Este acompañamiento de López Obrador a la candidata, a la presidenta electa más bien, se ve, digamos, le da fuerza a Claudia Sheinbaum hacia lo que va a ser el inicio de su gobierno por lo que significa López Obrador, no solo para el movimiento de Morena y de la 4T, sino en términos populares, o le resta legitimidad porque se le ve como una presidenta que va a estar sometida a el expresidente que le transfirió buena cantidad de los votos que sacó en la elección y con los que ganó y arrasó la elección presidencial. ¿Cómo dirías tú que se podría entender este tema? Es decir, si Claudia Sheinbaum tuviera la decisión unilateral de si va o no a una gira acompañada del presidente en funciones, ¿lo hubiera hecho o cree que le restará legitimidad al inicio de su administración? Me parece, Mario, lo dices muy bien, pero creo que tiene dos efectos. Uno, por su parte de su movimiento, es esta gira del adiós que había anunciado López Obrador, que había dicho que no haría, después que sí, finalmente lo hace de manera conjunta con la presidenta electa, le da ese dejo de adiós, de decirle a su movimiento en cada una de las entidades federativas, pero en efecto, no solo le resta, me parece que legitimidad, sino le resta esta capacidad de ser ya la mandataria, de ser la que va a definir los destinos de nuestro país los próximos 6 años. Sí, en efecto, me parece que da ese mensaje, pero también nos dice que va a seguir ahí el presidente López Obrador con ella. Había dicho que se retiraba al rancho para ya no dedicarse más a la vida política de nuestro país, que no estaría, pero de pronto dice, salvo que mi presidenta me llame. No sé Sí, cuánto le sí, va a sí. restar, no sé cuánto le vaya a restar de legitimidad. Lo que me parece es que en política, en nuestro sistema político mexicano, en nuestra democracia, que de pronto quiere consolidarse, de pronto da 2 pasos para atrás, sí son mensajes interesantes, son mensajes que marcan y que aquí lo que está marcando es que seguramente no la va a dejar volar en paz, no la va a dejar ser la presidenta plena, esta presidenta que necesitamos, que además ha causado mucha expectativa por ser la primera presidenta después de más de 200 años donde hemos tenido presidentes hombres nada más, y resulta importante este mensaje. Creo que le resta por un lado y por el otro la consolida con su grupo político, al interior de Morena, de sus aliados, le da Ujú. tranquilidad. Lo interesante, me parece, Mario, es ver nuestros mercados, si esto les cae bien a los inversionistas que han estado de pronto, pues con un pie y con otro no fuera, en virtud de estas iniciativas que de pronto se estabiliza, y sobre todo la manera en que se dice, ¿no? En Ujú. donde no ha habido, que por cierto, no hablaron del tema en este fin de semana ni la presidenta electa ni el Ujú. presidente saliente. Evitaron el tema y bueno, pues también se entiende que ya se lo dejaron a sus operadores políticos, que de pronto no lo han hecho de muy buena manera y nos han metido en estos altibajos económicos de Ujú. unos días para acá, Mari. Ujú. La elección del gabinete con el que gobernará Claudia Sheinbaum y que supuestamente va a anunciarse por lo menos una parte a partir de mañana, martes, ¿será una decisión puramente de Claudia Sheinbaum o el presidente está influyendo?
y si es necesario, pues que Claudia Sheinbaum además integra al gabinete algunos funcionarios heredados del gobierno de López Obrador, y además de los movimientos y corrientes que hay dentro del movimiento, que son pues, los radicales, los que son más moderados, los que son más ideológicos. ¿Cómo ves esta conformación del gabinete y los problemas a los que se está enfrentando, se ha enfrentado Claudia Sheinbaum para pues, nombrar a su equipo de trabajo? Mira, muy interesante eso, Mario, porque también mandan mensajes importantes. Uno, si en efecto ya hay una separación entre el gobernante que se va, que ya cumplió su función estos 6 años, y la nueva presidenta. Me parece que ahí es donde no ha habido justamente esta manera de planteárselo a la ciudadanía, porque hemos visto que de pronto hay esa intentona de parte de Claudia Sheinbaum de separarse ya del presidente, pero hay regaños, hay todavía llamadas de atención y eso la hace recular. Y entonces veremos seguramente un gabinete que cumple con estas cuestiones. Primero, de cumplir ese acuerdo de aquella cena, Mario, donde al inicio de lo que llamaron las corcholatas, acordó el presidente. Esa cena donde les dijo cómo se iban a repartir, cómo se harían las cosas si ganaba una u otra persona. Me parece que ahí se cumple esta manera. Dos, la forma en que el presidente le dice de una u otra manera, yo ya no opino, pero te sugiero tal o cual persona. Me parece que ese tipo de mensajes que ha mandado López Obrador lo ha hecho siempre, lo hizo con Mario Delgado al interior, lo vimos en el proceso de elección a las candidaturas a las gobernaturas, lo hemos visto, digamos, a lo largo de este sexenio. Y tres, sí tiene que sanar evidentemente el tema al interior de Morena, porque hubo muchos heridos políticos, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a las candidaturas, en cuanto a la forma en que se eligieron las cosas, y quedan pendientes ahí situaciones que de una u otra manera van a repercutir. Interesante será ver los perfiles para varios cargos importantes. La Secretaría de Gobernación, evidentemente, con la cuestión interna del país, ese operador político que tendrá que ver. A lo largo de estos días hemos visto filtraciones en las redes con supuestos perfiles que pueden tener en este cargo. Me parece que hay que verlo con claridad y sobre todo el mensaje que va a querer mandar la presidenta electa, si se separa definitivamente o no, o la vamos a ver dentro de 2 años en esta manera de revocación de mandato, que por cierto, una figura, Mario, que ahí está muy pendiente, que vamos a tener que tomarla en cuenta justamente si la hacen válida o no, y esta manera que se ha dicho. Entonces creo que lo que veremos es no solo los perfiles, sino a qué atienden esos perfiles justamente, y ese va a ser el mensaje que dará la presidenta electa. Bueno, pues ya lo veremos y estamos en contacto, Ernesto Guerra. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días. Muy buen día y a la orden. Que estés muy bien. Hasta luego.